Agradecemos la presencia de Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE del departamento de Godoy Cruz. Sebastián, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, y gracias por venir. Bueno, tu primera opinión sobre esta última medida del gobierno dentro del plan de modernización del Estado que, bueno, ahora afectaría o incidiría en los docentes. Sí, más desde lo operativo de la implementación, bueno, habrá que ver porque todavía no hay detalles. Nosotros, el problema no es solamente el tema del control del presentismo que implicaría esto de poner estos aparatos de control, sino que cualquier tardanza o falta tiene después un mecanismo de justificación, donde nosotros tenemos 48 horas para presentar una licencia donde justificamos eso, un certificado médico, etcétera. Cuestiones que no pasan por un aparato, pasan siempre después por un personal directivo al que se le presenta eso después se eleva en un parte de novedades. Hoy gran parte del sistema está informatizado porque se puede presentar día a día la asistencia. Recordemos que el gobierno eso lo implementó este año con el sistema que se llama SIGA, justamente a partir del tema de los paros. El gobierno implementó el sistema para tener un control inmediato de quienes hacían paro en el sistema educativo y poder ejecutar el descuento inmediatamente. Eso fue una novedad de este año. Así que va en esa misma dirección. Lo que pasa, insisto, habrá que ver cómo se implementa, pero los problemas de malas liquidaciones que venimos teniendo los trabajadores de la educación, que son sistemáticos, no pasan tanto por la carga de información en las escuelas que se eleva liquidaciones, sino por lo que pasa después en el mundo desconocido para nosotros de liquidaciones mismas dentro del sistema educativo. Y además el problema de la articulación entre esa oficina que es liquidaciones y salud laboral, es decir, donde se ejecutan todo el tema de las licencias. Para que ustedes visualicen, nosotros tenemos, por ejemplo, hoy casos de trabajadores de la educación que le dan un alta, hoy supongamos, la ART, y esa persona queda de licencia a lo mejor un mes más, aunque ya tiene el alta, porque recién en un mes le dan el turno en salud laboral para que el gobierno controle ese alta. Un mes de licencia, quieto en la casa, digamos, por problemas burocráticos. Entonces, si hay una voluntad de modernizar, lo que podríamos discutir es por dónde es más urgente empezar a modernizar, porque esos aparatos no van a ser gratis. Digamos, se van a instalar en las escuelas, llevará un tiempo, alguien ganará plata con eso porque se hará alguna licitación, etc. Sería interesante que empecemos por las partes más delicadas del sistema educativo, que tienen que ver con liquidaciones, con salud laboral, con todo el mecanismo de otorgamiento de licencias. Y después, si me permite, una reflexión más política, porque si discutimos esto en aislado, digo, a mí me llama la atención que la gestión actual comienza el año discutiendo el ítem aula y cierra el año discutiendo el presentismo a través de un control biométrico. Es decir, que parece que la política educativa, el centro es el docente y el celador, como la causa o consecuencia de todos los problemas en el sistema educativo, si estamos o no estamos en el aula y a qué hora llegamos. Si la clave de la política educativa va a ser esa, bueno, no nos sorprendamos porque la calidad educativa no mejore una vez que logremos que estén todos los aparatos instalados y los docentes estén supuestamente en el aula si antes no estaban, porque ese no era el problema fundamental que teníamos en las escuelas. ¿Cuáles son los puntos de la educación que consideras importante discutir? Las políticas curriculares, nosotros venimos teniendo esto que percibimos todos, ¿no? Que cada vez se aprende menos. ¿Es real? Porque si es real, no tuvo que ver con el ausentismo docente. Si es real, tuvo que ver con la reforma de los planes de estudios, todas las reformas curriculares de los últimos años que vaciaron de contenidos. De hecho, el año pasado, no sé si se acuerdan, las escuelas técnicas no empezaron las clases, hubo un conflicto muy importante en toda la provincia. ¿Recuerdan cuál era el conflicto? La reforma curricular en técnica, que vaciaba las horas de taller, simplificaba contenido, sacaba carga de profesionalización. ¿Quiénes defendieron que tengamos más horas de taller en las escuelas, que tengamos la carga profesionalizante y no que se vaciara de contenido ahí los planes de estudio? Lo defendieron los mismos docentes con los alumnos. Pero ahí la política de Estado era vaciar de contenidos. El sistema educativo cada vez se lo simplifica más y se lo convierte en una suerte de dique de contención de los problemas sociales sin garantizar la equidad en el conocimiento. Eso, las condiciones edilicias de la escuela, que es de dominio público, que es desastrosa. Obviamente el salario docente y de los celadores. Vamos al control biométrico. Un docente de secundaria puede llegar a tener hasta 7 escuelas en una semana para poder vivir. 7 escuelas. 7 equipos directivos distintos, 7 o más cursos distintos, en una grilla horaria totalmente dispersa, 2 horas acá, 1 acá, 3 allá, 4 acá. Ese docente, si no tiene auto, que lo paga él, ahí seguro que hay más índice de tardanza, si vos tenés que correr de una escuela a la otra, etcétera, para poder llegar. Mientras vos tengas docentes que tengan que tener doble cargo para vivir, o 36 horas cátedra para poder vivir, vos vas a tener docentes enfermos,
por psiquiatría o por cuerdas vocales, después de 10 o 15 años con ese ritmo de vida. Con los problemas sociales más que ustedes saben que tenemos en las escuelas. El incremento de la violencia institucional y la violencia dentro de las escuelas, escuelas asediadas, escuelas en zonas muy difíciles. Entonces, es como que es una caja donde resuenan todos los problemas sociales que tenemos, ¿sí? Metemos todos los problemas sociales ahí, pero no generamos ni los recursos ni las herramientas para enfrentar esos problemas sociales y poder contribuir desde la escuela. Entonces hay una agenda larga de problemas mucho más importantes, digamos. Se está llevando una agenda de reuniones como antesala a las paritarias. ¿Qué información tenés al respecto? ¿Cuál es el reclamo o los pedidos a nivel salarial o en general de las condiciones de trabajo para este año 2017? Sí, estamos en una situación muy problemática. Nadie ignora que el gobierno por todos los medios ha salido a plantear, incluso hoy lo leía en un medio gráfico, que es este famoso 17% que se está planteando. Es como que fuera una suerte de circo la paritaria, lamentablemente. Porque todos sabemos lo que el gobierno va a ir a plantear, es de dominio público, va a plantear lo que planteó la salud, que mencionaban ustedes, un 17%. Y ya han avisado que si no hay acuerdo hay decreto. Entonces vamos medio a una situación que se torna medio farsesca, lamentablemente, porque la posición es inamovible. Y además, durante todo este año se podría haber avanzado en estos temas, pero el gobierno, una vez que se levantó la paritaria y decretó, digamos, el aumento salarial, no se volvió a sentar en todo el año para discutir todos estos temas, sino que los impuso todos también por resoluciones o normativas. También así derivamos la situación de la pelea de las continuidades ahora a fin de año. También se podría haber evitado esa situación si se hubieran sentado en paritaria a discutir con nosotros, con todo el sindicato y con los trabajadores en las escuelas, la lógica de las continuidades. En cambio, tuvimos que movilizarnos, la ocupación pacífica de la Junta Calificadora por la situación de artística, los cuartos llamados, etcétera, que después, bueno, hubo 2 rectificaciones. Si hubo 2 rectificaciones del gobierno, significa que no estaban tan bien hechas las cosas de entrada. Pero eso, todo un año donde hubo silencio de paritaria. Entonces, ¿qué garantías tenemos que este año no va a ser igual? Con el agravante, cierro, que ahí hay tenemos una diferencia política con la conducción provincial del sindicato, se firmó en la paritaria del bono que ustedes mencionaban, sí, que vamos a cerrar la discusión salarial una semana antes del inicio del ciclo lectivo. Nunca hemos firmado un acuerdo de ese tipo porque es insostenible, no podemos. Eso iba a preguntarte, ¿cómo está la interna dentro del SUTE? Porque parece, frente a algunas de las cosas que vos mencionabas, como por ejemplo los reclamos sobre la calidad de la educación y demás, muchas veces los reclamos del SUTE que se han visto durante el año parecía que solamente iban enfocados en los descuentos a los salarios de los docentes. Y por otra parte, con la situación de las continuidades, al principio solo un sector del SUTE estaba reclamando y no todo el SUTE, aunque al final, cuando se consiguió la marcha atrás con algunos puntos, todo el SUTE salió a reivindicarlo como un logro, como una conquista. Sí, bueno, ahí hay 2 cuestiones. Una, que el sindicato, la conducción provincial de nuestro sindicato llega a este gobierno con un alto de prestigio, porque nadie ignora que era oficialismo con el anterior gobierno. Entonces, vos te sentás en paritario de este gobierno y le haces una lista de 30 puntos de cosas que están mal en el sistema educativo, lógicamente este gobierno te va a decir, ¿y estos 30 puntos no estaban antes? Claro. Sí estaban antes. Entonces vos ahí tenés un desprestigio moral, porque quedás como un oportunista planteando cosas ahora que durante 12 años no planteaste. Entonces, eso ya generó un problema muy grave. Sí. Nadie ignora que hasta que apareció lo del ítem aula, en la mayoría de las escuelas, y yo lo digo con pesar, la mayoría de los compañeros nos decían, nosotros a este gobierno no le hacemos paro, porque le dejaron la provincia fundida, etc. Eso es un problema muy grave para nosotros. Nosotros somos oposición también a este gobierno, que nuestros propios compañeros nos dijeran eso. Recuerden que veníamos de 3 meses, los últimos 3 meses del gobierno anterior, que no sabíamos cuándo íbamos a cobrar. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, el final y ahí del año nuestro sindicato convocó a un paro en diciembre, recién, después de 3 meses cobrando tarde. Entonces llevamos un piso muy alto de desprestigio del sindicalismo en general. No es un problema solamente del SUTE, ¿no? Por un lado. Y después, bueno, lo de las continuidades específicamente hay que decir, porque el tema de los cuartos llamados, que fue uno de los temas más delicados, sí, los estudiantes, acá que estamos en la universidad, había tenido un primer aval de la conducción del sindicato. Hay una circular que sacó la Junta Calificadora Secundaria que avisaba que a final de año se iba a dar de baja a todos los cuartos llamados. Esa circular es del 5 de abril y tiene la firma de los miembros de Junta del sindicato. Y durante todos esos meses, de abril hasta acá, el sindicato no dijo nada del tema. Entonces, por eso hubo una reacción tardía sobre cómo acomodarse políticamente frente a algo que en principio ellos habían avalado. Y que después, bueno... Sebastián, te pido una breve reflexión u opinión, sí, sobre las 2 evaluaciones que hubo este año para evaluar el sistema educativo, una nacional y una provincial. ¿Qué opinión tenés al respecto? Está bueno que lo preguntes. Es una de las claves de la política educativa que se viene, ¿no? Que se está profundizando.
Sintéticamente, nosotros creemos que está dentro de un plan donde ahora, digamos, la dinámica propagandística es la siguiente. Todos sabemos que esos resultados van a dar mal, como ya dieron más o menos la provincial, que fue un ensayo. El operativo Prender 2016, cuando estén los resultados en abril, va a dar lo que todos sabemos, que se está aprendiendo menos en las escuelas. Y ahí el gobierno va a salir a decir que los responsables de eso son los docentes, como pasó en Brasil, como pasó en Perú, como pasó en México, como pasó en Chile. Y a partir de ahí viene una reforma que ustedes pueden seguir las notas en los medios gráficos que ellos ya han planteado. Este año discutimos el ítem aula, es decir, salario atado a presentismo. Probablemente el año que viene o en 2 años estemos discutiendo salario atado a productividad, a índices de calidad docente. Es decir, cuántos alumnos aprobados tenés, promedio de notas y presupuesto orientado a las escuelas según las metas que alcancen. Esto que parece fantasmagórico está en las notas en los medios gráficos donde Gustavo Yáñez, que es el asesor de Jaime Correas, ha formulado el programa públicamente al que apuntan en 1 año, en 2 años, en 3 años. Pero lo que viene después del operativo Aprender es la evaluación docente. Y eso está en el plan oficial del gobierno. Argentina Enseña y Aprende 2016, 2021. Ahí en las metas está evaluación docente. Entonces, es un plan donde vamos, insisto y cierro, a poner a los docentes como la causa principal de los problemas del sistema educativo. Gracias por venir. Muchas gracias a usted por el espacio. Un abrazo. Hacemos pausa en Unidiversidad Noticias. Ya venimos.